Solo en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, desde enero de este año ha habido más de 5 casos de fallecidos que padecían síndrome de Diógenes, una enfermedad potenciada en muchos casos por la soledad en la que viven las personas mayores y que puede tener graves consecuencias no solo para su propia vida, sino también para la sociedad. Vita Ventura, buenas tardes. Buenas tardes. Dabas ese dato, Vanessa. De momento, en la ciudad de Zaragoza solamente encontramos estos más de 5 casos. Hay que tener en cuenta que la media es que cada año en la capital aragonesa solamente haya entre 4 y 10 casos. Estamos en mayo y ya llevamos 5. Es un trastorno, porque es así como lo definiremos, y después un especialista nos podrá dar más datos, pero que tiene unas características muy concretas, Vanessa. Si te parece, vamos a hacer un repaso, porque sí que es cierto que está relacionado con otros síndromes, pero estas son características que podríamos decir casi comunes a todas las personas que padecen este trastorno. El aislamiento voluntario es gente que normalmente es más huraña, que no le gusta tener contacto social, que están aislados de forma voluntaria. De hecho, también lo consultaremos con el especialista, está ese factor de la tercera edad donde de repente vemos que socialmente la gente, bueno, pues puede tener más pérdida de contactos y es una pesadilla que se muerde la cola. Abandono de la higiene personal y del hogar. Hay que tener en cuenta que estas personas en ese aislamiento pierden, digamos, la noción de su cuidado personal, que más allá, no estamos hablando de estética, estamos hablando realmente de un problema de salud. Y también el acopio de basura y desechos, que quizás sea el factor más común con el que todos identificamos esta patología, este síndrome de Diógenes. Y ese comportamiento huraño y hostil, que si te das cuenta son todos factores que, bueno, van relacionados unos con otros. Es realmente un síndrome muy particular que tiene muchas aristas y que eso también hace que sea muchas veces difícil de tratar. Pues precisamente por todas estas aristas que tiene este síndrome y también las dudas o muchas preguntas que nos plantean, vamos a tratar de buscar respuesta que seguro que nos puede dar José Carlos Fuertes. Él es psiquiatra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando de las diferentes aristas que conlleva este síndrome de Diógenes. ¿Habría que añadir alguna más, doctor? Bien, sí, una, y me parece muy importante, que es independiente del nivel social, económico y cultural que tenga la persona afectada. Es decir, nos encontramos ante una entidad que sí es un síndrome, por tanto son signos y síntomas que se dan en conjunto, que deteriora enormemente la calidad de vida del que lo sufre y también, en muchas ocasiones, del entorno que lo vive con mucha ansiedad, mucha angustia. Y doctor, claro, la pregunta es ¿cómo podemos darnos cuenta o diagnosticar que una persona próxima o conocida, un vecino, tiene este síndrome de Diógenes? ¿Somos capaces de reconocer algunos síntomas que nos lleven a preocuparnos y que nos genere esa alerta? Pues sí, primero suelen ser más mujeres que hombres, quizá porque las mujeres vivís más tiempo y por tanto da pie a la aparición de la entidad clínica. En segundo lugar, son personas desconfiadas, suspicaces e introvertidas en extremo. En tercer lugar, son personas que tienen un desarreglo importantísimo en su atuendo, en su casa. Viven rodeados muchas veces de basura, de desperdicios, acumulan de una manera absolutamente intensa gran cantidad de objetos que luego no van a utilizar y, en definitiva, son personas que en muchos casos se diagnostica porque el mal olor, porque la sensación de desagrado que aparece a través de los patios de luces o de las viviendas lo transmite a otros vecinos y estos llaman a la policía y la policía, pues con la orden judicial correspondiente, entra en el domicilio. En estos casos de síndrome de Diógenes, ¿podría estar relacionado, por ejemplo, también con otro tipo de enfermedades mentales? Sí, es muy frecuente la comorbilidad con la depresión, con el consumo patológico de alcohol y con las psicosis, sobre todo con una psicosis que es la esquizofrenia residual. Estas son las tres alteraciones con las que más frecuentemente se combina. Doctor José Carlos, ¿hay cura? ¿Realmente alguien se puede curar de tener este síndrome de Diógenes o lo que hay son tratamientos y terapias que pueden ayudar a mantener, digamos, frenada la situación? Hay cura,
vamos a ser un poquito, no digo optimistas, sino realistas, existe una cura y es, en primer lugar, evitar que esa persona siga en una soledad, en un abandono, en un aislamiento y que sus ideas de acumulación de enseres, comida y objetos, etcétera, pues la vayamos haciéndole ver que no es necesaria y luego hay que intervenir desde el punto de vista médico. En algunos casos, pues la persona está desnutrida a pesar de ese acúmulo de comida, pues proporcionándole complejos vitamínicos, proporcionándole una limpieza y un aseo, cuidado de determinadas heridas que se han podido infectar y evidentemente la intervención psiquiátrica, psicológico-psiquiátrica es absolutamente necesaria para situarle en el plano de la realidad. Estas personas en muchos casos han llegado a perder el contacto con la vida cotidiana y viven en un mundo absolutamente paralelo. Por tanto, vamos a decir que además de una mejoría relativamente rápida, se puede conseguir una estabilización y una curación también en muchos de los casos. Doctor, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que un familiar, un conocido, empieza a tener algunas de esas características que nos señalaba que están relacionadas con el síndrome de Diógenes, nosotros mismos, ¿el primer paso es ayudarles o es darnos cuenta y acudir a un profesional que nos guíe? Porque no sé si realmente sabemos por dónde empezar, es decir, no hagas esto, no sé si es la mejor manera. No, la mejor manera no es andar jugando a terapeuta. Lo más correcto es, en primer lugar, están los médicos de atención primaria que nos van a ayudar notablemente a hacer un diagnóstico diferencial. Si ellos consideran que por lo que les hemos contado puede ser un síndrome de Diógenes, habrá que acudir ya al especialista. En algunos casos a los servicios de urgencia. Habrá que trasladar a esa persona. Hay que pensar que viven en unas condiciones penosas, patéticas, llenas de infecciones, de harapos, de comida en mal estado y por tanto hay que sacarlos de ese ambiente, de ese entorno, llevarles a un lugar aséptico, neutral y allí empezar el tratamiento, que empezará desde un baño hasta lo que serán ya las terapias más combinadas de tipo psicológico-psiquiátrico. José Carlos Fuertes, muchísimas gracias por hacernos un hueco en su agenda y atendernos. Un placer como siempre. Nombraba a José Carlos Fuertes esa intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y es que muchas veces es muy complicado, sobre todo cuando esos casos ya están en un extremo, ¿no? Cuando están en una fase muy avanzada de la enfermedad. Hemos hablado con la Policía Nacional, que es uno de los cuerpos que actúa y que, bueno, pues nos contaban que normalmente lo que sucede es que reciben una llamada y en muchos casos esa llamada es para avisar de fuertes olores, de ruido constante a lo largo de los días, acuden y esto es lo que encuentran. Como norma general suele ir aparejada una llamada por fallecimiento. Normalmente cuando alguien tiene Diógenes no lo abre al público, entonces no se sabe hasta que el vecino llama porque lleva días escuchando la radio, porque la luz está encendida hace varios días y es en el momento en el que llegamos y nos percatamos de que hay una persona fallecida y que además vive en una situación pues, con ese síndrome de Diógenes. Claro, en ese momento es cuando la policía actúa, pero no actúa de la forma habitual. Hay que tener en cuenta que cuando acuden a estas viviendas, a estos lugares, la situación es realmente dramática, insalubre y hay también circunstancias muy especiales. La extracción de ese cadáver suele ser muy complicado. Estamos hablando de casas que apenas nos dejan un pasillo de unos pocos palmos para pasar, entonces es imposible sacar un cuerpo. Como norma general tenemos que avisar a bomberos y es a través de una ventana por donde se saca el cadáver. Además es muy importante, y lo tenemos que hacer siempre nada más llegar, apagar cualquier tipo de inflamable, es decir, la luz, el gas, cualquier cosa que pueda provocar una chispa, porque nos encontramos en casas en las que la acumulación de basura es inmensa, entonces es muy peligroso y lo primero que hay que hacer es apagar la luz y el gas para poder actuar dentro. Nos contaban desde Policía Nacional que es muy importante porque, claro, estamos hablando de personas que ya de por sí viven en una situación muy particular, con mucha acumulación de objetos, de basura y muchas veces esa parte de seguridad es muy importante. Pero hay una parte muy específica y es que aunque tienen un carácter especialmente huraño y de aislamiento, como decíamos hace unos minutos, en algunos casos también coincide que ese aislamiento de objetos puede ser aislamiento y también acumulación de mascotas, de animales. Y en ese caso la situación es todavía más grave, porque tienen que tener en cuenta que esos animales muchas veces están contagiados de enfermedades y que también pueden ser portadores de parásitos.
La gente que tiene síndrome de Diógenes, pues como norma general tienen algún tipo de animal doméstico, y este animal doméstico muchas veces tiene enfermedades contagiosas que cuando llegamos, pues lo primero también es prevenir. No podemos ayudar si no prevenimos nosotros mismos, sabiendo que hay un animal y que este puede tener una enfermedad contagiosa. Nos contaba, de hecho, mientras hacíamos esta grabación, que hay casos en los que, por ejemplo, si esa mascota es un perro, pues muchas veces si ese perro ha empezado, digamos, pues a vivir en el entorno de ese cadáver, puede tener enfermedades que ese cadáver, esa persona tuviese en vida. Estamos hablando de los casos en los que el síndrome de Diógenes tiene ese desenlace, el de un fallecido en la vivienda, pero también a veces lo que sucede es que son los vecinos quienes llaman quejándose o avisando de una situación que llama la atención por los olores o, bueno, por alguna circunstancia en particular. Y esto es lo que sucede cuando acuden. Nos llaman para poner en conocimiento que, por ejemplo, esas personas que están ahí de inquilinas, pues el estado de salubridad es nulo. Entonces sí que nos tenemos que personar, comprobamos que efectivamente hay unas personas viviendo allí, que el estado no es el más higiénico, y entonces es cuando se da cuenta Servicios Sociales del Ayuntamiento. Como norma general siempre actúan rápido y bien, porque es de interés público. Una casa con Diógenes, con acumulación de basura, puede ser un peligro para el resto de los ciudadanos. Entonces, como norma general, he de decir que los ayuntamientos actúan rápido y bien para intentar limpiar y asistir a esa gente. Actúan rápido y bien, escuchábamos ahora, como lo decía Cristian, portavoz de la Policía Nacional, pero es verdad que es una situación complicada y vemos cómo tienen que entrar policía, servicios sociales, los vecinos, y al final es lo que decía José Carlos Fuertes, el experto, viven una realidad paralela en la que no son conscientes estas personas dónde se mueven, qué es lo que están acumulando. Es complicada la situación. Es muy complicada, Vanessa, porque además, hablando con los diferentes factores que actúan, estamos hablando de servicios sociales, de Policía Nacional, policía local, por supuesto, bomberos, bueno, toda esa red pública que lo que hace es acudir a la ayuda de estas personas, se encuentran con que es esa persona precisamente la que rechaza esa ayuda, de forma que es un problema, porque cuando alguien no quiere ser ayudado lo tienen muy difícil. Primero hay que hacer una especie de campaña, ¿no?, de terapia casi in situ para que esa persona acceda a ser tratada desde algo tan básico como heridas. Lo veremos en unos minutos. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales actúan, pero bueno, también son personas que muchas veces, depende de cómo esté la enfermedad, el desarrollo, en un estado muy incipiente, ni siquiera hay una declaración médica. Por lo tanto, tampoco puedes obligar a una persona a seguir un tratamiento, por ejemplo, o a que abandone esa vivienda, que en muchas ocasiones es la única opción. Está ese momento que, como nos decía Vita, ese primer trabajo de campo, y escuchábamos también al experto, como nos decía, que una vez hecho ese primer trabajo de campo en el que ya se accede a esa persona, la primera parte del tratamiento, decía José Carlos Fuertes, es prácticamente un baño, traerle la realidad, y ya de ahí se va trabajando poco a poco. Mira, Vanessa, hablando, como te digo, preparando este tema con diferentes personas que trabajan en estos casos, todos coinciden realmente en que es que estas personas ven esa realidad paralela, creen que esos objetos que acumulan realmente son objetos muy importantes y además, bueno, pues lo acumulan de forma indiscriminada, ¿no?, muchas veces con objetos increíbles. Nombraban antes, nuestro portavoz de la Policía Nacional nos ha dicho eso de entramos y están los bomberos, pero claro, hay una parte de seguridad muy importante. Esas viviendas muchas veces son totalmente inaccesibles. Y hemos ido a hablar precisamente también con los bomberos, sobre todo con ese equipo médico que es quien asiste en una primera instancia a las personas que tienen síndrome de Diógenes. Si está consciente, hablas con ella. Con ese problema antisocial muchas veces es complicado convencerles que hay que trasladarlos, que tienen que ir al hospital, ¿no? Y luego, bueno, las patologías que encuentras en ellos generalmente pueden ser las de cualquier persona, más toda la dejadez, todo el problema de que han podido tener patologías y no se han tratado, y luego todas las relacionadas con la salud. Son personas que tienen una higiene con la higiene, quiero decir, que es muy mala, ¿no? Entonces, pues candidiasis, hongos, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Sarnas incluso a veces, ¿no? Problemas de piel. No solamente es complicado ese momento en el que acuden a la vivienda, sino también cómo se tiene que realizar el traslado al centro hospitalario. El traslado al hospital, pues normalmente con todas las medidas como cualquier otra persona, pero bueno, generalmente pues una manta de aluminio que los aísla, y nosotros solemos intervenir con una protección biológica de grado 1.
Armando Cester, que es el jefe de la asistencia médica de bomberos de Zaragoza, es un hombre con una carrera muy dilatada, con mucha experiencia y aún así, hablando del síndrome de Diógenes, él recuerda casos en concreto, por ejemplo este. Yo concretamente vi uno que cortando leña se había dado con el hacha en el pie, ese pie llevaba ya evolución 10-12 días y había gusanos en el pie. Y yo creo que esto, el que me oiga va a entender qué tipo de paciente a veces es. Lógicamente, cuando llevamos muchos años trabajando en bomberos, pues contar muchas historias, ¿no? Yo de Diógenes esta me impresionó. Un hachazo, abierto, y claro, lo que me sorprendió en que encontré gusanos, ¿no? Y era una persona viva y hablaba contigo, lo que no sé, el dolor que tuvo. Bueno, tuvimos que hacer, pues eso, la limpieza que tal, y sobre todo era de tratamiento quirúrgico, o sea que lo llevamos al hospital. Desde luego, hay que poner también sobre la mesa la preparación psicológica de todos estos profesionales a la hora de enfrentarse a situaciones como esta. Hemos conocido el trabajo de servicios sociales, hemos conocido el trabajo de Policía Nacional, de bomberos, de Policía Local, pero en tan solo unos minutos, Vita, nos vas a mostrar también cuál es el trabajo de esas empresas especializadas, que son las que entran después en esas casas, en esas viviendas, para limpiar todo y llevarse todo. Será en tan solo unos minutos, después de publicidad. 7 y 16 minutos de la tarde, seguimos en directo en Conexión Aragón y veníamos hablándoles de ese síndrome de Diógenes. Hemos conocido las diferentes aristas que lo componen. Un síndrome complicado en el que intervienen diversas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también médicos e incluso servicios sociales. Pero luego, cuando ya todo eso está despejado, entra un factor más. Vita. Normalmente son los ayuntamientos quien, por una cuestión de seguridad pública, intervienen en esas viviendas donde ha habido una persona con síndrome de Diógenes. Lo que sí que es cierto es que a veces, por ejemplo, si esas viviendas eran alquiladas, los propios dueños no esperan a que actúen las autoridades, sino que directamente, dadas las circunstancias de la vivienda, contratan a una empresa, o incluso los familiares lo que quieren es que en la vuelta de esa persona a su casa la vivienda ya esté acondicionada para que la recuperación sea mejor. Y ahí es donde entra el factor de esas empresas que realizan esas limpiezas tan complicadas. Comprueban a diario las consecuencias del síndrome de Diógenes. Ese acúmulo de suciedad en todos los sentidos. Entonces es que te puedes encontrar montañas que muchas veces te planteas cómo pueden vivir. Tras la evaluación del técnico comienzan los trabajos. Es quitar todo el acúmulo que haya. Evidentemente hace criba primero la familia para que nosotros entremos ya directamente y ellos hayan quitado, pues bueno, evidentemente lo que no se tiene que tirar. Ya una vez que se ha vaciado, se queda todo vacío y tal, lo hacemos a nivel superficial la desinfección. Y ya una vez que a nivel superficial lo has quitado es a nivel ambiental, que entramos con máquina de ozono, es tratamiento de choque, que de hecho hay viviendas que no solamente está la persona, convive a veces con animales. Hay excrementos, o sea, te quiero decir, te puedes encontrar absolutamente de todo. Te encuentras cucarachas en la nevera. Y no solo objetos rescatados de la basura. Típica señora que se va y se compra revistas todos los días o se hace colecciones todos los días y no llega ni a abrirlas. O sea, es comprarlas, trasladarlas al domicilio y acumularlas. También nos encontramos en una vivienda una vez que compraba casas de muñecas. Otro señor en particular que eran pues latas de cerveza vacías, pero sí que todas bien apiladas. Los familiares aprovechan los ingresos clínicos del enfermo para solicitar la actuación de la empresa. A ver, nuestros EPIs de arriba abajo, mono de arriba abajo, mascarilla, gafas, guantes, además guantes fuertes porque te puedes encontrar igual algún cristal, algo que te pueda cortar, tal. Uniforme con el que dar una segunda vida a un espacio inhabitable. Es un poco que a nivel emocional también nos afecta. Los dos principalmente vamos a ayudarlo, vamos a intentar sacar todo esto cuanto antes, resetear, vamos a empezar de cero y vamos a ver cómo se retoma esta cuestión, pero ya desde de vaciado absolutamente todo. Bueno, realmente vemos esas imágenes que agradecemos que nos hayan prestado desde esta empresa de limpieza, un trabajo complicadísimo y que también implica ciertos riesgos para los trabajadores que actúan.
Hemos escuchado ya diferentes voces, entre ellas nos quedamos también con la del experto, con José Carlos Fuertes, que ante cualquier duda siempre acudir a expertos para tratar de una manera u otra, atajar antes este síndrome complicado, nos decía, por la actitud que suelen tener estas personas. Vita. Pero hay esperanza, hay curación, como decías, lo importante es buscar ayuda.